inicial pública de motivación continua, vamos a ver acerca de los Estados Patrias Unidas de Latinoamérica. Ese es el Sol Conscientivo, dirigido que tenemos hoy día a Shelo Israel, lunes, y un tema como es el arte de vivir. El arte de vivir, una obra trascendental del doctor Samael Aun Weor, Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, conocido también como Introducción a la Gnosis. Vamos a escuchar parte de aquella obra del maestro y también obviamente vamos a hacer una rotación de soles conscientivos de la gnosis suprapropolítica, estimados, estimadas. La gnosis Samael Aun Weor. Prefacio. Existen dos cuerpos de doctrina, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Existe el conocimiento externo y el interno. Todo lo que el hombre hace en la vida tiene dos causas fundamentales. 1. El impulso sexual. 2. El deseo de ser grande. Todo ser humano se mueve bajo el impulso sexual. Todo el mundo quiere ser apreciado. A nadie le gusta verse despreciado. Si usted quiere rodearse de buenas circunstancias para la cristalización de sus negocios, entonces reconozca las buenas cualidades de los demás. Estimule las buenas cualidades del prójimo, no humille a nadie, no desprecie a nadie. Es necesario dar alimento a cada cual en su trabajo, oficio o profesión. Por medio del aprecio y del aliento podemos despertar entusiasmo en todas aquellas personas que se relacionan con nosotros. Aprenda usted a elogiar sabiamente a sus semejantes sin caer en la adulación. Las personas se sienten reconfortadas con el alimento de la estimación. Sea usted caballeroso. No critique a nadie. Así formará el ambiente favorable para la cristalización de sus negocios. La apreciación sincera de los méritos del prójimo es uno de los grandes secretos del éxito. Es necesario dejar la mala costumbre de estar hablando de nosotros mismos a cada instante. Es urgente emplear la palabra para fortalecer y alentar todas las buenas cualidades del prójimo. El estudiante gnóstico debe dejar la pésima costumbre de estarse nombrando a sí mismo y de contar a cada instante su propia vida. El hombre o la mujer que solo hablan de sí mismos, se vuelven insoportables. Personas así caen en la miseria porque la gente se cansa de ellos. Jamás diga usted yo, diga siempre nosotros. El término nosotros tiene más fuerza cósmica. El término yo es egoísta y fastidia a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros. El yo es egoísta. El yo debe ser disuelto. El yo es creador de conflictos y problemas. Repita usted siempre. Nosotros, nosotros, nosotros. Todas las mañanas, antes de levantarse, diga con fuerza y energía. Nosotros somos fuertes. Nosotros somos ricos. Nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, om, om. Rece esta sencilla plegaria y verá que tendrá éxito en todo. Pum. Bien, ese es el audiolibro, El arte de vivir o Introducción a la Gnosis, una obra extraordinaria que es parte de la Gnosis básica. La Gnosis básica pues consta todo lo que es la suprapropolítica samariana, las obras del Cristo social, educación fundamental, plataforma del postcrismo, el Cristo social, obviamente obras dirigidas de la suprapropolítica samariana, conscientiva. A su vez tenemos más obras del maestro Samael Aun Weor de Gnosis básica, como es este libro tan impresionante, Introducción a la Gnosis. Tenemos otro, trascendental, Mirando al Misterio. La Gnosis básica está dirigido a toda la humanidad, 7.000 millones de habitantes en el planeta. Y practicando Gnosis básica, lo que vamos a lograr es traernos a nuestras vidas más salud, más amor, más dinero, más prosperidad físico-conscientiva. Gnosis básica nos permite tener un equilibrio en este mundo físico tridimensional en el sentido más completo de la palabra. Si la persona pone también esa sabiduría, esa inteligencia y esas neuronas a trabajar en pos de traerte un equilibrio físico tridimensional, entonces obviamente allí entra la gnosis básica. Gnosis, la palabra gnosis significa simplemente sabiduría, conocer de conoceres.
Entonces, en cuanto a la gnosis básica, pues lógicamente la tenemos también a nivel general en toda obra escrita por personas que en el planeta se han traído a sus vidas salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, sean del culto religioso que sea, sean de la orden de ciencia, arte, filosofía, mística que sea, o no lo sea. Si una persona plasma en un libro ese conocer, esa sabiduría, o sea, esa gnosis que él ha practicado para traerse a su vida salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, pues ese libro es un libro gnóstico, de gnosis básica, y la persona que practica aquellos principios es un estudiante gnóstico y un practicante de la sabiduría gnóstica. Por ende, nos enseña el maestro Lakshmi Daimon que toda persona en el planeta practicamos algo de la sabiduría gnóstica universal. Por ende, en tal o cual grado somos estudiantes gnósticos de la sabiduría universal y por ende practicantes de la gnosis. Por ejemplo, si eres un excelente ciudadano, si eres un excelente padre, hijo, entonces estás practicando gnosis y eres un estudiante y un practicante de la sabiduría gnóstica. No se necesita únicamente ser una persona miembro activo, por ejemplo, de una primera, segunda, terceras cámaras dentro de las instituciones samarianas. Si una persona en el planeta está practicando principios conscientivos que le permiten ser más equilibrado en todo sentido, estás practicando gnosis y eres un estudiante de la gnosis. En tu cocina practicas gnosis. Tienes que tener una sabiduría gastronómica o una gnosis gastronómica para preparar esos alimentos tan deliciosos y que gusten a todos, y además que gusten también, que curen y sanen a las personas. Allí estás practicando gnosis. Y obviamente necesitas una información, libros donde vas a ir a estudiar esa gnosis gastronómica. Imagínate en esas baldosas, en esos focos, en esos vidrios espejos de tu casa, allí está presente la gnosis básica, porque se necesita una sabiduría superior, lógicamente, para hacer baldosas, para hacer vidrio y todo aquello que tenemos en nuestra casa, el cemento, los bloques, el ladrillo y todo aquello. Eso es parte de sabiduría, pues es parte de una gnosis que te sirve más cómodamente. A su vez, obviamente, la gnosis la tienes en el arte, la ciencia, la filosofía, la mística. Si veis esos celulares, si veis esas computadoras, esos carros extraordinarios, aviones, helicópteros, eso es parte de personas que practican una gnosis básica y que tienen una gnosis, una sabiduría científica, tecnológica, para plasmar todo esto que nos sirve tanto a toda la humanidad existente en el planeta. Entonces, obviamente, eso es parte de la gnosis, una gnosis básica. Por ende, la gnosis, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, siempre ha sido, siempre es y será. La gnosis la tienes, por ejemplo, en las farmacias, la tienes en los centros naturistas. Para hacer esos productos que salvan muchas vidas a nivel planeta, entonces obviamente se necesita una sabiduría en medicina, en ciencia, en tecnología, para que salgan esos productos tan impresionantes. Entonces tienes en todas esas empresas de nutrición. La gnosis la tienes en esas obras tan importantes, por ejemplo, en jardines, escuelas, colegios, universidades. Allí está presente la gnosis básica, porque antes que sepas leer, escribir y sumar, multiplicar, restar, etc., entonces se carecía de ese conocer, se ignoraba. Cuando vas, obviamente, a un colegio, una escuela o un kinder y te van enseñando aquello, te están enseñando gnosis básica. Por ende, aquellos profesores, maestros de aquellas instituciones han estudiado gnosis y te están enseñando, y por ende también practican porque saben leer, sumar, escribir, etc. Y por ende, nosotros hemos pasado por una gnosis básica en esos pupitres de jardines, escuelas, colegios, universidades. Porque allí está presente la sabiduría gnóstica y hay una sabiduría especial y que nos sirve tanto, pues lógicamente. A su vez, la gnosis tiene ya un aspecto más superior, por ejemplo, la gnosis nirvánica, que nos va a permitir, a más de vivir en un equilibrio en este mundo físico tridimensional, lograr ganarnos
vivir en los mundos superiores de conciencia o lo que se conoce como cielos, otras dimensiones. ¿Y cómo se hace eso? Ya más exaltado, una práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si practicas el nacimiento alquímico transitorio, la virtualización, la muerte del ego para eliminar defectos, mundos nirvánicos. Ahora quieres más, entonces, a practicar la gnosis, cristificación, la gnosis ains, la gnosis absolutos, la gnosis que nos permite pues iniciarnos ya hacia la cristificación. Eso es más exaltado. ¿Sí? Igual los 3 factores y obviamente el sacrificio infinito por la conciencia y la humanidad, obras por toneladas por las demás personas día a día y por el resto de la vida. Entonces allí van emergiendo los cristificados. Eso si es que tú anhelas subir a un estatus ya superior en cuanto a conciencia, o sea, emerger como humano, hombre, mujer, hombre, supermujer, solar, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa. Dios creador de semillas, de plantas, de planetas, de galaxias, de universos, etc. Pero si tú no anhelas esos estatus superiores y únicamente quieres vivir en estos mundos tridimensionales, con un equilibrio, quieres tener más salud, más amor, más dinero, más prosperidad físico-cognitiva, entonces practicas gnosis básica. Si no te llama aún la atención de lo que es tu autorrealización y escalar esos estatus divinos, como han escalado muchos que han vivido en el planeta Tierra y otros que han reencarnado en el planeta. Entonces allí tienes casos de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Kalishwan, Godín, Wotan, Thor, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, el maestro Samuel Ambeor, Lakshmi, Jesucristo, que han escalado ya a estatus de cristificados, misericordiosos de misericordiosos. Tienes maestros también de gnosis nirvánica como maestro Gurdjieff, un maestro Krishnamurti, Upensky, un Osho, tienes allí a un Lobsang Rampa, a maestros allí de Grecia que han logrado escalar hacia los mundos nirvánicos y todos los lugares del planeta practicando esa gnosis nirvánica. A su vez, pues lógicamente es lo más exaltado. Puedes también vivir en estos mundos tridimensionales en un equilibrio total entre lo material y lo espiritual y desarrollarte esos estatus divinos. Pero bueno, si es que únicamente quieres vivir en este planeta, ser una persona que ayuda a la sociedad, una persona útil, una persona que ayuda para que esa ciudad, ese pueblo, ese país en que vives tenga leyes más conscientes, para que allí se establezca mejores lugares en esas ciudades, con mejores veredas, con mejores medios de transporte y también obviamente todo eso expandiente para toda parroquia y para todo lugar mismo. Entonces lógicamente, si es que tú te capacitas para ir a tu trabajo o tu negocio, tu medio de atraerte dinero a tu vida y por medio de eso ser servicial a las demás personas, entonces lógicamente allí entra la gnosis básica. La gnosis samaliana concentra gnosis básica, gnosis nirvánica y gnosis ains, autorrealización. Y obviamente las obras del maestro Samuel Ambeor nos permiten equilibrarnos en todos estos aspectos mucho más. Y acuérdate que también la tienes, la gnosis básica, la gnosis nirvánica y gnosis cristificación, autorrealización en las obras de sabiduría universal existente en el planeta. Tienes allí, por ejemplo, los libros hebreos, tenemos el Kybalión de Hermes Trismegisto, obras de, por ejemplo, el Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, el libro tibetano de los muertos, el libro de Dishna, etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene también, lógicamente, esa sabiduría de la maestra Blavatsky, de la maestro Viracocha, en fin. Entonces, todo eso es parte de la gnosis y todos esos libros son libros gnósticos y aquellos maestros, maestras, son maestros gnósticos, porque la palabra gnosis simplemente significa sabiduría. Eso significa gnosis. Conocer de conoceres. Entonces tienes el conocer de los cielos, los mundos y los infiernos. Tienes el conocer de todos esos secretos de estos mundos tridimensionales.
Bien, este libro, El arte de vivir o Introducción a la Gnosis, está dirigido obviamente para tu empresa, para tu negocio, para el mundo de las ventas o para el trabajo que tienes, para ser una persona que atrae más a su vida salud, dinero, amor. Es un libro de gnosis básica. Sí saben de administrar su propio dinero porque reflejan, pues, lógicamente aquello. Entonces, aquellas personas condensan esa gnosis que tienen, esa sabiduría en libros, y obviamente ahí están presentes para uno ir directamente a estudiarlos, extraer esa gnosis y practicar aquella gnosis, obviamente comercial, económica, de riqueza, de prosperidad. Y eso, si lo estudias, por ejemplo, a una edad de 20 años y lo pones en práctica, es lógico que tú vas a llegar más próspero a los años superiores. Y a la edad que tengas, si te pones a estudiar la gnosis básica, para traerte salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, pues emerges a una nueva vida de éxitos, de triunfo. A su vez, lógicamente, esa gnosis comercial que nos enseña el maestro Samuel Ambeor, esa gnosis de riqueza, de prosperidad, esa gnosis de dinero, aquí la estamos pues compartiendo. Este libro, Introducción a la Gnosis, tú lo puedes ampliar también con el libro del Kybalión de Hermes Trismegisto, con esos 7 principios herméticos. A su vez, una película muy extraordinaria, tienes allí El Secreto, también puedes poner en YouTube El Secreto, una película extraordinaria que se relaciona con la ley de atracción, la ley de creación atractiva, que lo vemos también en estos pensos. Entonces, si nosotros nos sacamos esos odres viejos de riqueza, dinero y prosperidad, entonces obviamente eso lo vamos a hacer generando falsas personalidades de aquello y creándonos nuevas personalidades de prosperidad, de éxito, triunfo, riqueza. Las huestes tenebrosas y los magos negros, magas negras de diferente color de piel, tanto físicamente y otros que tienen cuerpos pues astrales, que están caídos espiritualmente, entonces han hecho un falso sistema de ideas confusas, de ideas de mentira, ideas de tergiversación en cuanto a los reales principios de riqueza. Y ese falso sistema que ellos tienen inyectan al aspecto político, religioso, al sistema familiar, inyectan en el sistema educativo y obviamente en todas las zonas. Entonces ellos mal programan a la gente, haciéndole que tenga odio, rechazo, venganza, orgullo hacia el dinero, hacia la moneda, hacia tu casa, hacia tus tierras, hacia tu prosperidad. E incluso ellos toman enseñanzas de libros sagrados y la tergiversan y las manipulan a su antojo. Entonces, de allí te sacan que es pecado tener riqueza. Claro, para que la gente rica próspera, si se mal emociona, bote toda su riqueza y quede pobre. Y para que la gente que no tiene riqueza, no tiene dinero, entonces obviamente justifique tal vez esas situaciones kármicas y esos egos de pereza, esos egos de esa pobreza de autosuperación en cuanto a principios de riqueza, esos orgullos, soberbias en cuanto al mismo dinero, a la misma prosperidad, entonces que justifiquen con que si tienes dinero te vas para el infierno. La realidad de los hechos es que todo eso es falso y eso te ha programado las huestes anticrísticas. Ahora veamos pues los hijos de Dios de la divinidad que tienen mucho dinero, mucha prosperidad y han tenido. Tienes allí por ejemplo al dios Ra, un dios reencarnado en la tierra, o sea que sabe mucho más obviamente en cuanto a riqueza, prosperidad que personas incluso en el planeta, porque es un dios que tiene riqueza, reina en los cielos y también la tierra, tuvo prosperidad, comió bien toda su vida, los ropajes más extraordinarios, riqueza en el sentido más completo de la palabra, oro, diamante, tierras, poder sobre pueblos y todo aquello. Entonces con eso nomás ya se desbaratan los falsos odres que están falsamente programados en los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Otro dios, por ejemplo, Osiris, Ra, Isis, Aurus, tenemos ahí al dios Zeus, también el rey David, el rey Salomón, muy poderosos en lo económico, en lo material,
con gobierno de pueblos y obviamente muy queridos por Dios. Ese tipo de modelos tienes que instalarte en tus 5 centros de la máquina humana y comprender que ellos también eran hijos de Dios, obviamente y muy queridos por ellos. Entonces ante eso queda desbaratado esas falsas teorías de las huestes anticrísticas. Si tienes dinero te vas para el infierno. Si tienes dinero y te revuelcas entre el lodo de la riqueza, la persona va a generarse karmas. ¿Cómo es eso? Imagínate, tienes mucha prosperidad y no la sabes administrar. Te das gastos egoicos, mal administras tu fortuna y quedas en quiebra. Otra situación, por ejemplo, la persona creerse más que Dios o negar a Dios porque ya tiene riquezas acá en este mundo físico tridimensional, sin darse cuenta que todo lo que emerge de la madre, todo lo que emerge sobre la faz de la tierra, lo más glorioso, lo más poderoso, edificios, tractores, aviones, buques, etcétera, 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 eso emerge, el lujo más extraordinario que va sobre la faz de la tierra, emerge de la Madre Virgen Tierra, de la Madre Virgen Naturaleza Superior, y a ella volverá, lógicamente. Si comprendes que el Padre Dios único universal o energía universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, es creador de millonadas de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, y que como Dios Madre tiene toda esa riqueza que nos da la Madre Virgen Naturaleza Superior, la Madre Virgen Tierra, entonces se desbarata esas falsas estructuras de creerte más que jerarquías superiores por algo de material que tiene la persona. Entonces allí la persona comprende y ya no se revuelca entre lo de la riqueza. Ahora, si tienes mucho dinero, lo tienes estancado, no lo utilizas, no haces eso algo útil para la sociedad, la humanidad y para ti mismo, entonces simplemente no sabes ganarte dharma, estás revolcante entre lo de la riqueza. No sabes hacer transacciones comerciales para guardar tu dinero en los cielos. Pero lo que pasa es que ya en los cielos superiores de conciencia no te aceptan el dólar, no te aceptan la libra esterlina, no te aceptan el euro. Es como que llegas a un país y tú tienes una moneda que allí no te aceptan en ese país. Te dicen, no, acá su moneda no sirve. Pero no es que no sirva, porque ahí está depositado tu energía, tu fuerza, tu dharma también, sino simplemente cuando saliste de tu país no canjeaste ese dinero hacia una moneda que sea comercial en ese otro país. Lo mismo te puede pasar cuando vas a los jueces de la ley divina después de la muerte. Entonces allá, si tú en vida no has canjeado la riqueza que tienes, gran parte de esa riqueza, a una moneda cósmica, un dinero cósmico que te lo reciben en los bancos de los cielos y te lo custodian los dioses, diosas, te lo cuidan. Imagínate jerarquías divinas como el Padre Nuevo y sus 42 jerarcas divinos. Si tú acá no haces esa transacción de canje, te vas a ir cero dharma ya a los cielos. Si encima ni siquiera sabes cómo canjear ese dinero, entonces imagínate, no sabes hacer riqueza y estás revolcante entre el oro y la riqueza. No sabes hacer una riqueza cósmica. ¿Cómo se canjea? Simplemente con buenas obras. Servicio a la humanidad. Por ejemplo, si esos dineros inculcas a una empresa y de esa empresa sacas ganancias mensualmente y de esas ganancias das el 50% de las utilidades repartido a tus empleados para que ellos también sean ricos, prósperos, y del otro 50% obviamente sigues ahorrando y todo aquello, estamos hablando ya después de gastos de empresa, compra de mercancías, todo aquello, te quedó tu utilidad líquida, tomas un 50% de esa utilidad y les das a tus empleados. Si tienes 100, repartes en bonos mes tras mes, para que ellos también sean ricos. Eso aparte del sueldo que les pagas y todos los beneficios de ley de cada estado. Obviamente ahí te vas a descodiciar y se revienta, se destruye, se acaba, pierde fuerza parte de esa codicia que es revolcarse entre lo de la riqueza. Y ese es el falso patrón que no tienes que adorar, la codicia. A su vez, obviamente, allí estás canjeando ese dinero físico por dinero cósmico, y eso sí te lo guardan rapidísimo, te lo archivan en los cielos, mundos superiores de conciencia. Y ese dharma que vas ahorrando en los cielos, en esos bancos, te irradia más salud, más dinero, más prosperidad física conscientiva,
más sabiduría, más inteligencia para el mundo de los negocios acá por el resto de tu vida, para que llegues a viejo con longevidad, con una apariencia joven, con salud, con amor. Imagínate cuántas personas que tienen muchas riquezas, pero no saben esto que estamos tratando acá, entonces en los mundos superiores tienen 0.0 Dharma. Y como encima no saben canjear acá moneda cósmica, entonces mucho dinero, pero poca salud. Y con todo el poderío de la riqueza, no pueden canjear acá en salud. ¿Por qué? Porque no tienes Dharma en los cielos, no has hecho las transacciones para guardarte Dharma, tesoro en los cielos, lo que enseñó el gran maestro Jesús el Cristo. Un gran mentor, un gran venerable ser en cuanto a secretos de riqueza y prosperidad. Entonces imagínate en esas situaciones que una persona que tenga mucha riqueza acá física no sepa transaccionar eso para guardarse dinero en los cielos. No convendría. Entonces ahora, por ejemplo, de esos otros dineros que ya vas ahorrando, ¿qué tienes que hacer? Obras por toneladas. Dáselo a los pobres, te enseñó el Maestro Jesús el Cristo, a la gente que necesita. ¿Por qué te dijo eso? No porque quiera irse contra el dinero, contra la fortuna material económica, sino te estaba enseñando ahí este principio de ley de causa y efecto, acción y consecuencia, y que aprendamos a generarnos Dharma con la prosperidad misma económica, material que tienes acá en este mundo físico. Si la persona se muere que no se lleva nada, esto es falso. Claro que te llevas. Te llevas las acciones positivas y negativas que has hecho aquí en este mundo tridimensional con tus actos, con tus virtudes o tu ego. Y en cuanto a tu riqueza, con las acciones positivas o negativas que has hecho ya, la estás canjeando. Entonces te llevas ese Dharma a los mundos superiores o ese gran karma producto de las acciones negativas. Y de eso será tu siguiente existencia, lógicamente. Y eso de Chuya Vida también falso, totalmente. ¿Por qué falso? Porque lógicamente tenemos 3000 ciclos de 108 vidas. En cuanto a que es verdadero, que no te llevas nada de este mundo físico, claro, pues no te vas a cargar la casa, el carro, el celular, no te vas a cargar a las personas pues que tienes a tu alrededor. No, ahí sí te vas tú con tus egos, tus defectos, pero te vas llevando tu karma dharma que te has generado, que es este mundo tridimensional. Entonces el Maestro Jesús el Cristo enseña allí esa máxima para que con el dinero que tienes lo fusiones en buenas obras a la humanidad. Puedes ponerte tu fundación de caridad y obra social o ayudar a otras en el planeta, y obviamente por medio de eso vas generando Dharma. Y tienes o así Mansión Family, tenemos el Instituto de la Caridad Universal, Fundación Mujer Niñez, entre otras. Entonces, a su vez, lógicamente, si uno practica esto mensualmente, te estás generando un Dharma terrible para los cielos. Y sigue teniendo tu casa mansión, tus medios de transporte, tu empresa, para que sigas generando más dinero, más prosperidad, obviamente, y ese más dinero, más prosperidad al siguiente mes que tienes, sigues canjeándolo en buenas obras hacia la humanidad. Y sigues archivando dinero cósmico, has transaccionado y te lo vas guardando eso en los mundos superiores de conciencia. ¿Te das cuenta? A su vez, cuando llegas a este planeta, no es que llegas sin nada. Tú llegas ya con tu karma, tu dharma, producto de las acciones positivas o negativas que has hecho en otra vida. Entonces la persona entra en ese cuerpo, en ese primer hálito de vida, y ya ahí nomás estás con tu dharma, tu karma, producto del accionar en otras vidas. Y si en otras vidas la persona fue exceso de codicia, si la persona no hacía buenas obras, pues desde la cuna vendrán sufrimientos materiales, económicos, de salud, en amor, en prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso se pone en otras existencias con sus propias acciones. Bien, amados, estimadas, entonces este libro, El arte de vivir o Introducción a la Gnosis, nos va a permitir obtener en síntesis los secretos más trascendentales de la riqueza. Por allí el maestro nos enseña que salga de su casa pensando en que tiene mucho, nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía, eso lo tienes que ampliar. Entonces sal de tu casa con un programa de riqueza, de atraerte a tu vida dinero. No salgas pensando solo en trabajo, porque lo que quieres es solo trabajo. A ver, que trabajas mucho y no te pagan. Entonces tú tienes que hacer una autoprogramación de riqueza dentro de ti,
y salir programado a cosechar dinero, cosechar prosperidad, ya sea en tu empleo, en tu negocio, en tu tipo de vida que tengas para traerte dinero consciente en la vida mismo. Entonces, nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, om, om. Nosotros cada vez somos más fuertes, nosotros cada vez somos más ricos, nosotros estamos más llenos de suerte y armonía. Om, om, om. Y lo amplías, lo amplías. Todos compran nuestros productos, todos están felices dándonos dinero por nuestro servicio, aceptamos el dinero, aceptamos la clientela, aceptamos la paz, la armonía, la salud, la prosperidad. Shodot Shon Naman, todos nos aman. Y prosigues, prosigues. Allí del término yo puedes hacerlo a nosotros. El dinero fluye a mí. Soy un imán para él. Si tú no amas el dinero, si tú no amas la riqueza, estás mal programado y estás con ciertos traumas que las huestes anticrísticas han metido de las religiones. Al dinero tienes que amarlo, tienes que quererlo, tienes que cuidarlo, lógicamente. Porque si no haces así, entonces lo estás rechazando y no va a llegar a tu vida, o si llega, no se va a mantener. Ese dinero, esa prosperidad que tienes, en cuanto directamente dinero, moneda, tienes que saberlo invertir ya en casas, ya en tierras, ya en casas, ya en medios de transporte, y eso dale utilidad tanto para ti y para las demás personas, por medio de negocios, etcétera, etcétera. Tienes, por ejemplo, una fobia allí de que te dijeron, tal vez en el culto religioso, que no tienes que servir a dos patrones. Entonces, ¿de qué riqueza estaba hablando el Maestro Jesús el Cristo? El dinero y la moneda es de Dios, y Dios cuida el dinero y la moneda. Si no, ya lo hubiese metido candela absolutamente a todo y ni hubiese permitido que salga todo aquello. Si entiendes que la lata, el hierro, emerge de la Madre Virgen Tierra, o sea, Dios Madre, es de él, pues. Si entiendes que esos billetes tan impresionantes, que la gente los rechaza, los odia, les tiene venganza, orgullo, pero ahí nomás al siguiente día se levanta, se cambia todo aquello y corre a buscar dinero, qué ilógico, ¿cierto? Por un lado quiere y por otro lado lo rechaza. Y por otro lado dice, no, que eso que no, que por aquí nomás, que por aquí, que no es tan necesario. Y al siguiente día rapidísimo a trabajar. ¿Para qué? Para encontrar dinero. Va a estudiar en universidades, colegios, etcétera. ¿Para qué? Para prepararte para que conseguir dinero. Entonces, si tanto tienes que encontrar dinero toda la vida, ama el dinero, quiere el dinero y no tengas esas fobias, rechazos. El Maestro Jesús el Cristo se refiere a ese falso patrón que no tienes que estar adorando, esas riquezas que eres millonario o millonaria y que todos pues hemos creado el ego, posilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, odios, venganzas, 10.000 demonios que emergen de esas 7 cabezas de legión. Esa es la riqueza que no tienes que adorar. Ese tipo de riqueza tiene que ver con ese falso patrón. No se está refiriendo a esto, la moneda, el billete. Jesucristo habla en parábolas al común y para sus discípulos, discípulas, pues enseña la realidad de esa parábola. Entonces no te tienes que quedar únicamente con esa parte de que las huestes tenebrosas toman esa información y te dicen, mira, ya no tengas dinero porque te vas a ir para el infierno. Si estás con esos pensamientos de odio, rencores, venganzas y tanta cuestión en contra del propio dinero, te puedes ir más rápido, no por la cuestión del dinero, sino porque tienes esa situación dentro de ti, esos egos. Y si comprendes que el dinero es de Dios mismo y que esos billetes emergen del papel y el papel de los árboles y en los árboles de las semillas y todo eso de la Madre Virgen Tierra y de esos átomos del Padre, Hijo, Espíritu Santo que se condensan para ir cristalizando por medio de los taduas, fuego, tierra, agua, aire, éter, etcétera, y todas las semillas y todas las plantas que vemos. Entonces, ¿para qué vas a odiar lo que Dios mismo ha creado? Eso te puso ese falso programa, las huestes anticrísticas. Hay que sacarse todas esas cuestiones. Esa falsa riqueza que no tienes que adorar es a los dioses, diosas que se han caído espiritualmente y se han vuelto demoniazos del Averno. Ahí tienes, por ejemplo, a Lucífigo, Mon, tienes a Lucifer, Satanel, Yahvé, que antes era un dios, pero luego se cayó, se volvió un demoniazo.
y tantos más que están por allí. Entonces, si tú te dedicas a adorar a aquellos demoniazos, entonces no, pues ahí estás ya errado. Imagínate el rey Salomón, muy poderoso, pero nos cuenta los libros hebreos, cometió el error de levantarles templos a aquellos demonios. Dios no diga. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Él no era una persona que ignoraba lo que estaba haciendo, porque tenía una sabiduría infinita que Dios mismo le dio, y le dio el poder de poner a los demonios a su mando, en el nombre de Dios. Pero en medio de todo eso, acuérdate que aquellos demoniazos tienen una poder impresionante para lo mal. Los egos de ellos son demasiado reforzados, tienen egos de millonadas de años atrás. Una persona paisano común y corriente tiene el ego de un ciclo de 108 vidas. Ellos tienen los egos de millonadas de años atrás. Aún no han sido destruidos. ¿Quién es el mago negro o maga negra? Los egos que ellos han creado. Pero el que está metido dentro de esos egos esclavizado es tu propio hermano que antes, o hermana que antes era Dios, diosa, está caído espiritualmente. ¿Para qué lo vas a odiar? Acuérdate que ellos cuando eran dioses, diosas, tenían la sabiduría de universos, galaxias, planetas, e incluso ayudaban al Padre Dios único universal a crear aquellos planetas, universos y todo aquello. Al caerse espiritualmente, no es que quedan en ignorancia total, ellos son sabios porque tienen dentro de ellos la misma gnosis, la misma sabiduría, pero la enfocan para sus planes siniestros porque ya participan en las logias anticrísticas. Pero ellos meten falsedades para que la gente no tenga riquezas, y obviamente imagínate que meten esas situaciones a gente muy poderosa en lo espiritual, monjes, monjas, yogis, fakir, lamas, sacerdotes, sacerdotisas, y les mal programan a aquellos demonios y les convencen que ellos no pueden tener su casa, su mansión, su carro, su dinero, su fortuna, porque se van para el infierno. Mal programados por el demonio están allí en ese aspecto. La realidad es que si ven al Padre Dios único universal, tienen que ser a imagen y semejanza de Dios. Pero los demonios les vuelven carcomidos en el aspecto económico, con excepciones, porque lógicamente no les conviene gente muy espiritual y con esos cargos religiosos, muy ricos, prósperos, millonarios, porque harían demasiadas buenas obras para la humanidad y enseñarían los secretos de la riqueza a toda la gente y no existiera pobreza extremada en el planeta. Pues si la gente no practica los principios que enseña, existiera. Si practican, ya no existiera aquello. Entonces eso no les conviene a los demonios. Entonces buscan hasta enjaularles, buscan encarcelarles sutilmente bajo ciertos falsos conceptos conventuales y monásticos. Entonces les meten en la cabeza que es pecado que esas personas salgan a los negocios, salgan a sus trabajos, salgan a generar dinero, porque claro, los autoencarcela en nombre de Dios, pues lógicamente, pero esos son demonios que les meten eso en la cabeza y sacan incluso ciertas falsas leyes religiosas. Y a su vez también buscan carcomerles en el aspecto del amor. Les meten ciertas fobias, miedos, traumas de que si tienen pareja o pareja se van para la verga. Entonces la gente, como está mal programada en ese aspecto, porque estamos hablando de personas poderosas en lo espiritual, entonces ellos piensan que es pecado tener pareja. Si vas a las fornicaciones, adulterios, traiciones, es pecado. Pero si tomas pareja o tus parejas, más bien eres bendecido por Dios. Ahí tienes una lista de dioses, diosas que han amado y han sido sacerdotes, monjes, monjas, yogis, y están más cerca de Dios y están con Dios mismo. Tienes al dios Krishna, Zeus, con sus esposas y vírgenes, al rey David, rey Salomón también, a Abraham tienes allí, a David, rey David, tienes también a Salomón, allí a Adán, que tenía también sus mujeres, el Maestro Jesús, el Cristo, que practicó desde su soltería los misterios sexuales por amor y para amar. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A un Jesucristo o a la falsa programación que te hicieron los demonios y que esos demonios anticrísticos metieron esas falsedades por medio del ego y la falsa personalidad de la gente y comenzaron a programar a todo el mundo, con excepciones? Tú tienes que hacerle caso a Dios, tú tienes que hacerle caso a la energía universal y a sus enviados, los dioses, diosas, que saben de dinero, que sí saben de riqueza, que sí saben prosperidad. En cuanto a Jesucristo, si Él es el Hijo y es heredero
de la energía universal, entonces millonario, billonario, es trillonario multiplicado a la potencia infinita, es septillonario multiplicado a la potencia infinita. Pero los demonios te programaron dentro de tus 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros y 5 sentidos un falso Cristo, te programaron un falso Dios, una falsa Virgen. Entonces tiene que sacarte sus odres viejos y autoprogramarte a una real riqueza. Tienes que autoinstalarte dentro de ti un real Dios tal cual como es, y sus hijos los dioses y diosas, un real programa de riqueza, de prosperidad. Y para ello hay que aprender de todos ellos y también a la gente más millonaria y próspera del planeta, que hace muchas obras positivas por la humanidad. Bien, no adorar a los falsos ídolos. Los falsos ídolos no es que tengas en tu casa una estatua, una imagen, un cuadro de cierto dios, diosa que le pones fe, de un Buda, de un Samuel Ambeor, de un Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los demonios también te mal programan y comienza la persona a destruir todas esas imágenes, esas efigies y todo aquello. Lo que te enseña el Señor Jehová de esos falsos ídolos, esas falsas imágenes, esas falsas riquezas, esos falsos becerros de oro, es los dioses, diosas que se han caído espiritualmente y se han vuelto demoniazos, un Moloch, Andramelech, Lucifer, Yahvé, Lucífugo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Entonces, si tú tienes, obviamente del Señor Jehová, pues ya te he orientado que no le hagan cuadros, retratos de Él, pero Él no va a estar molesto, enfadado allí en cuanto a la adoración a un Dios Krishna, a un Dios Buda, a un Samuel Ambeor, la mismo Jesucristo, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Sana Kumará, Melquisedec, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Jehová mismo lo representa, pues lógicamente, y Él está feliz de que sobre el planeta Tierra existan en calles, ciudades, etcétera, todos esos monumentos, esfinges de aquellos seres cristificados en el nombre de Dios, pues lógicamente. ¿Veis? Bien, estimados, estimadas, todo esto pues lo vamos a comprender en este libro, Introducción a la Gnosis, y ese real programa de riqueza, como decíamos, que sales de tu casa programado para traerte dinero, pues allí el dinero viene a mí. expandes. Soy abundante y próspero. Atraigo dinero. La ley de la atracción trabaja para mí mandándome más dinero. Soy próspero. Me siento feliz con el dinero. El dinero es parte de mi vida. Me gusta idear nuevas formas de ganar dinero. El dinero es mi aliado en los negocios. Me gusta crear. A su vez tienes que desprogramarte en cuestiones de insalud. Los demonios también, las huestes tenebrosas, han hecho falsedades y media y ya te dicen que la leche de vaca no tienes que consumirla, porque ya te tantas cuestiones. Ya te dicen también por allá que ciertos derivados de, por ejemplo, el huevo de gallina, que has comido tan rico, eso ya no tienes que comerlo, porque eso ya no sirve. Y un montón de cuestiones, porque son derivados de animales. Te dicen que la carne no puedes comer. Lógicamente buscan volverte débil totalmente en el aspecto físico, en el aspecto, imagínate, de células. Qué terrible las huestes tenebrosas, cómo mal programan a la gente. Y la gente le hace caso a aquellas entes demoníacas y no a Dios, a la energía universal. Si vas a los libros de sabiduría, entonces ves en Oriente, por ejemplo, el Mahabharata, Bhagavad Gita, y ahí te enseñan las carnes que comían. Entonces queda desbaratado esos falsos odres. Y si algún monje, monja, no quiere comer carne, es su situación personal. Pero que eso, con su ego y sus falsas personalidades, no quiera estampar en toda la humanidad. Si sacas la lechuga, si sacas la papa, si sacas esas plantas de la madre tierra, estás matando a la planta también, pues, sino que no estás viendo sangre roja allí, estás matando esa planta. Si por ahí te viene, por ejemplo, la fobia de que no comes carne porque matas animales. Existe la ley del trovo autocrático cósmico común, enseña el maestro Samuel Ambeor, tragar y ser tragado. Los cuerpos más exaltados pues serán tragados por los gusanos después de la muerte. Entonces, en este caso, lógicamente, Dios mismo ha puesto aquellas aves y las plantas de aquellos animales que son comestibles para que nutras tu cuerpo. Imagínate, tanto es el dogma y el fanatismo que los demonios anticrísticos, por medio incluso de egos de venerables maestros y maestras espirituales,
mal programa a sus discípulos y los otros en su dormidera se programan falsamente y comienzan a hacer lo que el ego de aquel maestro y falsa personalidad de aquel maestro, o virtud que tenga mal manejada, o ley que ha puesto, pero que está en una ley principiante inicial, no está en lo más perfecto esa ley. Entonces eso comienzas a programarte, te vas a estrellar, pues lógicamente. Si vas a los libros hebreos, ahí te enseña qué tipo de carne comer. Si estás metido allá en la selva o en la montaña por allá, tienes que hacer cacería pues para que alimentes tu cuerpo, porque si haces que tu cuerpo muera anémicamente por dogmas y fanatismos, te ganas terribles karmas y karmaduros. Y ahí obraría la soberbia, el orgullo, ante Dios mismo y contra de Dios, teniendo los alimentos sagrados que la Madre Virgen Naturaleza te pone, la Madre Virgen Tierra, y Dios como Dios Madre, y no los comes. Entonces eso ya no es culpa de Dios. Si Él te ha mandado hasta en libros qué comer y qué no comer, entonces imagínate. Tú tienes que hacerle caso a la energía universal, a los dioses, diosas, en lo más superior de manejo de sus virtudes, y de dioses, diosas cristificados que ya no tienen ego. Pero acuérdate que los dioses, diosas también pueden equivocarse y se han equivocado, incluso sin tener ego y siendo cristificados. Entonces tienes que estar despierto y analizar toda ley, toda costumbre, que leas, estudies, porque si no vas a mal programarte, a malos manejos de leyes, a virtudes mal manejadas, y lo más terrible, al ego, falsa personalidad de tu propio maestro o maestra espiritual. Y eso vas a querer hacer ley hacia las otras personas, y total es un dogma terrible, un fanatismo, y que la misma logia negra anticrística de diferente color de piel ha instalado por medio de los egos de la gente, a la gente misma, a nosotros, a la humanidad. Entonces hay que destruir todos esos odres viejos que no sirven para nada. El libro El arte de vivir, introducción a la gnosis, pues te va a ayudar a ver lógicamente todo aquello y desprogramarte y programarte a un real programa de riqueza, estimados, estimadas. Bien, vamos a escuchar acá algo impresionante como esta letra y esta música. Margarita, una salsa impresionante aquí en la supraprolítica samariana. Bien, continuando, cómo te desprogramas, hay una meditación de formateo o eliminación de la falsa personalidad, y esa meditación pues se la realiza. Vamos a hacerla práctico y obviamente pasemos a la rotación de los soles conscientivos. Tenemos lo que es Unit Patria Las Genius, la capital matriz de la gnosis suprapropoliética, en la instrucción de la resurrección. Obviamente el maestro Samuel Ambeor está resurrecto físicamente, así como el maestro Laxmi de Mon Jesucristo, lógicamente tiene también un cuerpo de más de 2000 años. Ellos están en el planeta ayudándonos, ayudando con gnosis básica también a toda la humanidad para que tengamos un equilibrio en este mundo tridimensional. Por eso son cristificados, resurrectos. A su vez, obviamente, conocer de la sabiduría gnosticante que nos da el maestro Samuel Ambeor es para sembrarla en toda ciudad, en todo estado, los más de 200 países existentes en el planeta. O sea, esto es para el planeta Tierra y es orden divino. En nombre de los dioses, diosas, en nombre de la energía protónica, electrónica, electrónica, lo que se conoce las energías del Padre y del Espíritu Santo, y en nombre de la energía universal, es una ayuda impresionante para la humanidad terrícola, y obviamente que sirve de ejemplo para otras humanidades también si se cumplen los principios de la suprapropolítica samariana. Entonces, Unit Patria Las Genius obviamente incentiva para sembrar estos universitarios a nivel planeta Tierra, lógicamente. Tenemos unos 9 soles conscientivos, y uno es Unit Patria Las Genius. Otro, LIBER, el Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster Instructivo de Suprapropolítica Conscientiva. Un siguiente, Sirior, su periódico vitalicio de propolítica, que se lo puede editar también mensualmente, trimestralmente, anualmente, etc. Tenemos otro, la propolítica mundial. La propolítica mundial es clave trascendental porque esto se va expandiendo a nivel planeta.
Tenemos los estados, patrias unidas de Latinoamérica, el Sol Conscientivo dirigido que estamos hoy, estimados, estimadas, una sola patria, desde México hasta Argentina y todo lo que es obviamente Latinoamérica, es la primera potencia mundial, ya que el gran libertador Simón Bolívar inició obviamente aquello y el maestro Samuel Ambeor, por órdenes divinas, pues en sus libros plasma que llegará a ser la primera potencia mundial. Entonces, por ello, obviamente, que este Sol Conscientivo es impresionante de los Estados Patrias Unidos de Latinoamérica. Tiene un pensum especial y a su vez, obviamente, para ya el resto de América, Canadá, Estados Unidos y otros continentes, Asia, Europa, África, Oceanía, obviamente el nombre es otro nombre universal para aquellos lugares a nivel humanidad. Entonces ahí sale el nombre de Unit Patria Las Renivo y un pensum especial donde se trata obviamente de conocer esta sabiduría de la suprapropolítica samariana. Y para lo que es Latinoamérica, pues dirigido el nombre de los Estados Patrias Unidos de Latinoamérica. Entonces el objetivo es consolidar obviamente primero una confederación de estos países y después de ello viene una constitucionalidad latinoamericana y obviamente la presidencia de la primera magistratura a nivel de Latinoamérica. Entonces, en nombre de la conciencia, pues se buscará un país y donde se hará, lógicamente, esa casa presidencial, ese palacio presidencial y obviamente en sufragio de todo lo que es los latinoamericanos, emergerá lógicamente aquel primer o primera presidente o presidenta de Latinoamérica. Impresionante, obviamente un escudo, una bandera y respetando lógicamente lo que está organizado en cada uno de los estados latinoamericanos con las bellas y hermosas banderas que se tienen y escudos de cada uno de los estados, y todo eso va a una bandera universal obviamente con todos aquellos escudos y colores en una bandera matriz y un escudo matriz, pues lógicamente. Entonces ese objetivo nos plasma el maestro Samuel Ambeor en sus obras y no es únicamente que es porque él así lo quiso, sino es un mandato divino. En reunión, concilio, los dioses diosas han establecido aquello y para eso emerge este Sol Conscientivo. Bien. Continuamos. Otro Sol Conscientivo, educación fundamental, la Propolítica Nacional de Educación Superior, nuevos pensos de jardines, kinders, escuelas, colegios, universidades, pensos prácticos y que te programen a un real programa de riqueza, prosperidad. No únicamente a que trabajes y trabajes y trabajes y no sepas administrar tu propio dinero. Tenemos otro Sol Conscientivo, la Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de estados libres y soberanos. Si quieres alterar el destino positivamente de un país, directamente hacer transformaciones totales en las constituciones de estados. Tenemos otro Sol Conscientivo, Dharmatízate, una fundación mundial de obra social. A su vez, Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. Todos estos soles conscientivos es de la suprapolítica samariana conscientiva. Usted si está practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, compañeros, compañeras. Esos tres factores son nacer, morir y sacrificio. Libremente puede sembrar este Sol conscientivo en la ciudad, país, continente que está. Ya sembrado puede federar, confederarlo a la capital matriz del Gnosticismo Universal, Unir Patria Las Renivo, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, América, Planeta. Otra opción puede federarlo o confederarlo a otra hermana sede gnóstica existente en el planeta. Son más de 30 internacionales. Ubique allí en gnosilasrenivo.es.tr con directivos, directivas que vive y converse con ellos. Otra opción, directamente desde su conciencia, siempre el universitario de Propolítica Máster Samariana Conscientiva en la ciudad y puede ser una sede local a nivel de ciudad, provincia o nacional, país o internacional, 5 continentes. Y comienza a seguir sembrando obviamente todos estos soles conscientivos y expandiéndolos a nivel planeta, a nivel mundial. Usted ya siendo estudiante, miembro activo de la suprapropolítica, obviamente esto tiene unos pensums ya especiales. Tenemos el pensum de Cámara Pública, el que estamos ahora. A su vez, el pensum Las Renivo, el pensum transformativo de psicología revolucionaria, otro,
el pensum trientino, precolegio solar, precámara básica, precámara avanzada. Proseguimos con la cámara básica, cámara avanzada. A su vez los pre-shaloms de meditación, praxis, las iniciáticas, Sherash Renew, y vamos escalando a lo que es las iniciáticas para los miembros activos. Ese es el primer nivel gnosticante. Así que ya es miembro activo de lo que es la propoliética samaniana, y a su vez usted puede ir libremente a la religión que usted quiera, usted puede ir también al partido político que usted quiera, y a su vez, lógicamente, si ha fundado soles cognitivos gnosticizantes de propoliética u otros, libremente usted puede, estimado o estimada, en el planeta sembrar, fundar más órdenes particulares desde su conciencia de ciencia, arte, filosofía, mística, caridad, ufología. Usted puede fundar iglesias, más partidos de política y poliética, y allí preparar candidatos para las magistraturas de Estado, presidentes, presidentes de república, alcaldes, prefectos, porque ese es el objetivo, pero ya desde su partido de política, aparte de las instituciones gnósticas, obviamente, y aparte de estos universitarios. Entonces allá esos partidos los registran ante los estados y comienza a preparar a las personas, obviamente también con estos principios samarianos cognitivos, que es el bien de toda persona habitante existente en el planeta. Y a su vez, lógicamente sigue asistiendo normalmente a los estudios en estos universitarios o representándolos, o sea, no tiene para qué desertar, todo en orden y organización, cumple lo que está en los universitarios gnosticizantes y en el partido de política que ha sembrado para la humanidad en bien de su país, Estado. Está sirviendo ahí para la misma fuerza, para el mismo patrón, para la misma energía que es Dios, la energía universal, porque está buscando algo positivo para la humanidad. Si anhela, puede pasar a segundas, terceras cámaras, puede asistir a Gnosis Religare, que también hay en esta u otras sedes, o a su vez a lo que es la gnosis académica cultural. Entonces ahí puede integrarse a la GECAG, al ICU, al movimiento gnóstico, etcétera, 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 estimados, estimadas. Bien, ahora sí pasemos al pre-shaloms de meditación praxis. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mantra Hamsah. Mentalmente. Cuerpo relajado, no se mueve más, relajemos las emociones, más. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz. Relajemos también la mente. Gate, gate, para sangate, bodhi, suaha. Pidamos asistencia a nuestro real ser, Devi Kundalini, la energía crística universal, las energías del divino Daimon, la ley divina superior. Conciliamos sueño. Vamos a hacer unos mantras. Omnis ham íntimo, Cristo, Asilus, Naneninu, Ram y Om. Siempre la meditación, ojos cerrados y conciliando sueños, entrando en nuestra vigilia sin dormirnos. Bien, ahora nos vamos a concentrar en crearnos una nueva personalidad de riqueza, eliminando la falsa personalidad de riqueza, dinero y prosperidad. Entramos en meditación de formateo. Para ello hagamos un ejercicio de retrospección, viendo como en televisión interna los primeros años de vida. Allí revisa cómo te programaron en casa. Acuérdate que el ego y la falsa personalidad de las gentes mal programan en cuanto a prosperidad, pero a su vez también la conciencia de las personas, su sabio manejo de virtudes, también nos programa hacia la riqueza y la prosperidad. Pero vamos a revisar esas falsas programaciones que ha quedado esculpida en los 5 centros del cuerpo: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Esas falsedades en cuanto a la riqueza, a la prosperidad, al dinero. Revisa allí todo lo que te decían en cuanto a aquello. Revisa si en casa o la gente de tu entorno en esos 7 primeros años de vida sabían hacer negocios, tenían riqueza, tenían prosperidad o no. Y si no han tenido, ¿por qué no tenían? Karmas de vidas pasadas. A causa
del ego, que en otras vidas han pecado extremadamente y sus egos han generado karmas y karma duros. Acuérdate que llega una parte genética también, vienen ciertos programas falsos o positivos de riqueza o en riqueza, ya que las características de aquellos progenitores se impregnó en ese esperma y óvulo. Y a su vez eso tiene unas características pues de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y se retransmite por la parte genética. Y de eso ya va una programación al nuevo cuerpo, a los 5 centros del cuerpo, 3 cerebros. Y de eso después se crea una falsa personalidad también de riqueza. A su vez el ego que uno trae también impregna ciertas características, patrones falsos a los 5 sentidos y a los 5 centros de la máquina humana y por ende a los 3 cerebros, y de eso también se forma falsa personalidad. A su vez el perro, el gato, el cuy, el chancho, aquellos animales que tenías en casa te programaron también hacia la riqueza o lo contrario, las plantas igual. Revisamos todo eso allí. Pasas a revisar también qué te decían en el culto religioso. Acuérdate que ellos también ahí están, lamentablemente, con excepciones, programados por las huestes anticrísticas, que han puesto falsos programas en cuanto a la riqueza y a la prosperidad. Y eso han inyectado por medio del ego y la falsa personalidad a la gente. Revisa también el sistema político, el sistema educativo. ¿Qué te decían allí en cuanto a la prosperidad y la riqueza? Bien, ya detectado esos poderes viejos, falsos, esos falsos patrones que están sellados ahí cual potro al sello en los 5 centros del cuerpo, en los sentidos también y 3 cerebros, pedimos a Devi Shakti Kundalini, a nuestro ser, la energía crística universal, las energías del divino daimon, desintegren, destruyan esos odres viejos, esos sellos negativos, falsos conceptos, esas falsas personalidades también que se han creado y esas falsas programaciones que imagínate que tienes allá 5 computadoras o 8 y que eso ahí está con un montón de virus, un montón de programas negativos y todo eso vas a formatear. Pedimos que se destruya, se desintegre toda esa cuestión. Mantra ese. Producto de esto también se han creado efigies mentales en la quinta dimensión, mundo mental, y de eso, por medio de la ley de creación atractiva, será tu vida también, todo lo que has pensado y sentido. Entonces, que se desintegre todas esas efigies mentales negativas, en riqueza, en dinero, en prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está ya creado con materia mental y astral, y luego se cristaliza físicamente, imagínate. Que se desintegre todo esos efigies mentales. Que se acabe esas falsas personalidades que hemos creado y en riqueza, en prosperidad, en dinero, etc. Todos esos falsos hábitos negativos que se destruyen. Ahora sí, autoprogramarnos conscientemente a un real programa de riqueza. Tomas allí ejemplos del Padre Dios único universal, o energía universal que sabe hacer universos, galaxias, planetas. Él como Dios Madre, imagínate la Madre Virgen Tierra, la Madre Virgen Naturaleza Superior, todas esas riquezas día a día, allí te programas. Y de sus hijos los dioses, diosas que sí saben hacer riquezas y todo aquello. Osiris, Ra, Isis, Horus, Zeus, el rey David, Salomón. Y busca a los millonarios más exaltados del planeta que sí saben hacer riquezas, millones, billones, y que son más conscientes y ayudan también a la humanidad. De ello te programas de cómo hacen sus negocios,
cómo administran su riqueza y todo aquello. Instalas dentro de tus 5 centros del cuerpo, instalas en tus sentidos y 3 cerebros. Esa información, las sellas. Pones todos esos reales programas de riqueza, prosperidad. Y te vas instalando también aquí el libro Introducción a la Gnosis o el Arte de Vivir del maestro Samuel Ambrose. Está el Kybalión, etc. Como te instalas meditando y reflexionando sobre lo que has estudiado en aquellos libros, obras, o de aquellos ejemplos de los dioses, diosas, en lo más exaltado del manejo de sus virtudes, y leyes, en lo más exaltado de esas leyes que han puesto. Eso meditas acá, reflexionas, a la luz de la conciencia, y se va instalando, instalando, instalando. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido y que de esto se cree, se forme una nueva personalidad de riqueza. Abrimos nuestros ojos a Dios rogando y con el brazo dando. Obviamente ya está instalado dentro de ti todo esto y ahora hay que ir desencarnando en la parte física esos hábitos ya en el cuerpo mismo. Entonces, obviamente, hacer transformaciones en el vestir, en el hablar, el lenguaje corporal, lo que es la observación dirigida, aprender a educar al cuerpo para traernos riqueza, prosperidad. Y allí entra pues lo que el maestro Samuel enseña. Nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, om, om. Pues tu cerebro te dice, pero pasan los días y no es nada. Entonces, nosotros cada vez vamos siendo más fuertes, nosotros cada vez vamos siendo más ricos, nosotros vamos cada vez siendo más prósperos. Y sigues aquello en un programa de riqueza todos los días que sales a prosperar a la vida. Atentamente, Unid Patria Desdénimo, los Estados Patrias Unidos de Latinoamérica, la capital matriz de la supra-propolítica samaniana, Suichertaf, instructor, director, asesor, paz inverencial, estimados, estimadas.